viernes de esta semana llamada Santa, de esta semana llamada Mayor. El miércoles pasado estábamos estudiando el inicio del proceso histórico de la crucifixión. Gracias porque se conectan siempre a fe, esperanza y amor. Decía el miércoles pasado, punto de partida, y hoy fe, esperanza y amor han cedido su espacio de programa para poder hablar de estas cosas que sin duda la mayoría nos ocupan porque estamos pensando en la crucifixión. No sé de qué manera, pero estamos pensando en Jesús. Estamos pensando, por lo menos estamos siendo testigos de lo que la mayor parte del mundo occidental está haciendo en función de Jesús. Hay gente que está representando en estos días la pasión de Jesús, el Vía Crucis y todo esto que comenzó, como les decía el miércoles pasado, comenzó hace miles de años a través de los diferentes imperios. Tenemos hallazgos arqueológicos donde dan evidencia de los clavos, por lo menos, de un osario encontrado de un supuesto Juan, a quien se le otorgó ese nombre para poder arqueológicamente y científicamente hacer referencia a él. Terminamos hablando de los 6 juicios, de los cuales se habla como si fuera de uno, juicios sumarios, donde 6 juicios falsos, sumarios, porque todos acusan, nadie defiende, y básicamente Jesús está condenado a muerte antes de ser juzgado. Pero antes de ser juzgado por los hombres, está condenado a muerte no solo por los hombres, está condenado a muerte por la profecía y está condenado a muerte porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos. Y ese es el caso de Jesús, donde ha querido poner voluntariamente su vida para podernos reconciliar con Dios y bajo esa óptica poder ver y entender todos los eventos que van más allá de la expresión de una religión y que van más allá del parecer y de la opinión, de la costumbre de un pueblo, en este caso judío, van más allá porque no es la mezcla de una antigua religión con una expresión moderna y que hagan un match, una fusión, no es eso, es más bien la expresión como Jesús dijo, de modo que si alguno está en Cristo, Pablo más bien lo dijo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero como se los anunciaba el miércoles pasado, es necesario ver que no solo fisiológicamente, que veremos hoy, sino también en el proceso del instrumento de ejecución, la cruz y su evolución en cuanto a maldad y clímax en el Imperio Romano, y ver la manera en la que la gente era atormentada, entendamos lo que a nivel físico o fisiológico Jesús sufrió. Y aquí está este fenómeno para revisar hoy en viernes y que cause fe, que cause esperanza y que cause amor. Hematidrosis, de hematos, hidrosis. Hematos, sangre, drosis, sudoración. Y la hematidrosis es la ansiedad que está detrás de la ansiedad. Cuando la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas, y que como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado dentro de esas glándulas sudoríparas, mezclándose con el sudor, y así emana el sudor mezclado con sangre. Esto provocó que la piel de Jesús, después de tener el fenómeno de hematidrosis, quedara extremadamente sensible, como está documentado por el doctor Alexander Martel. Hay quienes hoy por hoy, sin ser flagelados como Jesús, han sudado sangre. Jesús no es el único. La razón es diferente, porque Jesús está sudando sangre, porque resulta que todos los pecados de todos los seres humanos, de todos los tiempos, incluido usted, incluido yo, han sido puestos sobre los hombros y el cuerpo sensible ya de Jesús al pecado, porque es santo, es completamente apartado del pecado y por lo tanto sensible a nuestra maldad. Para nosotros es peccata minuta, pecar, es algo de todos los días, es normal pecar, es normal para nosotros en alguna manera portarnos mal, y hasta decimos no soy tan malo, y al decir no soy tan malo es como decir no soy tan bueno tampoco, eso es lo que estoy diciendo, y en alguna manera implícitamente, explícitamente creo yo, estamos aceptando que nuestra condición por mucho es una condición caída, rota, echada a perder, y aquí estamos hablando de Jesús que va a sudar sangre en el huerto del Getsemaní.
según tenemos el registro bíblico en los últimos capítulos de los evangelios, que van con sus discípulos al huerto a orar porque Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y entonces se aparta a una distancia de un tiro de piedra, es decir, la distancia que se logra cuando arrojas una piedra de los suyos y llega la piedra de aquel extremo. Ahí se quedaron Jacobo, Juan y Pedro a distancia de una piedra, de un tiro de piedra de distancia, para Lucas registrar y observar en los relatos bíblicos que es el médico el que observa que Cristo, los relatos bíblicos dicen, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Y de hecho, el único evangelio que lo dice es Lucas. El científico médico puede notar lo importante de que aquí hay un fenómeno. Jesús está sudando sangre, sus glándulas sudoríparas han reventado, se ha mezclado su sudor con su sangre y ahora cuando suda emana sangre, y eso quiere decir que hay una extrema sensibilidad en todo su cuerpo. Y cuando Jesús va a ser flagelado al otro día, esto es en la noche, en el huerto de Getsemaní, ya su cuerpo estaba extremadamente sensible, ya su cuerpo estaba extremadamente adolorido. La palabra correcta, pienso yo, sería dolorido. Sería sin, pero creo que es dolorido, con extremo dolor, cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero no solo es que Cristo ha sudado sangre y que sus vasos capilares han estallado y que con sus glándulas sudoríparas se ha mezclado el sudor, llega el momento de la vejación máxima. Esta es la segunda pena capital. La fe está en que Cristo está haciendo esto por nosotros. El amor está en que Cristo está haciendo esto por nosotros. La esperanza está en que todo esto Cristo lo hizo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y perdón de pecados. Y cuando pensamos en la crucifixión de Cristo, la gente se para y piensa que a la gente promedio se le azotaba y luego se le crucificaba, y no era así. A la gente promedio o se le daba la pena capital del azote, como podemos ver allí la ilustración, o se le daba la pena de la crucifixión. Y ahí está la persona con ese látigo de 12 cuerdas llamado flagrum, como pueden ver en sus pantallas, que tiene 12 tiras de cuero con pedazos de plomo, pedazos de metal, bolas de metal y pedazos de huesos. Así que el soldado usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal en las puntas, entretejidas entre ellos, y que cuando el látigo golpeaba el cuerpo de su víctima, las bolas provocaban moretones y contusiones, las cuales cada vez que seguía el litor golpeando en el mismo lugar, como de manera que incidiera y además coincidiera, se abrían prácticamente los pedazos de piel. El látigo, como también tenía pedazos de hueso, cortaban severamente la piel. Así que ya se pueden imaginar que había un chorreadero de sangre. Ahí sí podemos ver, hay hemorragia profunda, profusa, es lo que está pasando. Y la espalda de la víctima que está allí en el poste, exhibida al litor, es prácticamente cubierta de lado las veces que quería, sin misericordia, estar golpeando y prácticamente ensañarse. Iban desde los hombros hasta los glúteos y prácticamente las piernas. Y era por supuesto terrible lo que quedaba de la espalda después de 40 azotes menos uno con este flagrum y este litor ensañado con la espalda de la víctima, que por cierto normalmente es un criminal y de hecho debe ser un esclavo. No se le puede dar este tipo de castigo a un romano. Así que mientras continuaba la flagelación, en la medida que avanzaban las laceraciones, se rasgaban hasta los músculos y producían jirones temblorosos de carne sangrante. Y como estamos hablando del proceso histórico de la crucifixión, déjeme decirle que la descripción de la flagelación, esta de la que estamos hablando hoy en Fe, Esperanza y Amor, para causar fe, para causar esperanza, al retratar el proceso histórico de la crucifixión, cuando Eusebio, historiador romano en el siglo III, describe la flagelación romana, dice: las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos quedaban al descubierto, tendones, entrañas quedaban expuestos y abiertos. De hecho, dice Flavio Josefo también, y Eusebio en este caso,
Muchas personas morían a causa de este tipo de castigo antes de poder siquiera ser crucificadas. Y esto es antes de llegar a la cruz del Calvario. Esto es antes de caminar desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota e ir soportando la injuria de las personas a quien Cristo amó, a las que también alimentó, a las que por cierto sanó, y ahora en la hipocresía de muchos dándole la espalda, gritando crucifícale, porque a su antojo no se comportó Jesús y no resolvió como ellos querían una emancipación económica, política, geográfica, y no una salvación eterna y perdón en los pecados, que justo era lo que venía a hacer, porque Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, Dios mandaría a sus ángeles y entonces acabaría con todos, pero no es de este mundo. No temas, Pilato, no temas, Herodes, no teman, hombres, mi reino es de los cielos, por cierto, eterno, en la gloria, allá por la eternidad. Antes de llegar a ese punto de la crucifixión, Jesús tiene que pasar por esta flagelación que es de más decir ignominiosa. Pero cuando ya dejó ahí su sangre, cuando ya tiene jirones de carne tirando tiras de piel de su cuerpo, cuando ya ha perdido no solo líquido tisular, sino que también ha perdido sangre, sus venas han quedado expuestas, tal vez en algunos casos, como dicen los historiadores, se ha quedado expuesto incluso sus entrañas y se puede ver su columna vertebral. Así Jesús, cuando las heridas están así expuestas, le ponen el manto, le ponen y le ciñen la corona de espinas y le llevan con todo tipo de escarnio y a empellones, cargando el patíbulum, como veíamos el miércoles, hacia el Gólgota para ser crucificado. Y ahí comienza la agonía en la fisiología, en el proceso histórico de la crucifixión. Ahí comienza la agonía de la cruz, donde la persona crucificada, fuera en el tau o en la cruz o en la X, con los brazos hacia arriba, con los hombros descoyuntados, con sus piernas flexionadas y sus manos y pies clavadas con ese clavo promedio que vimos de Juan en el miércoles pasado, que se quedó clavado en un nudo de una madera y por lo tanto se pudo preservar ese clavo hasta el día de hoy. Esos clavos que destrozaban prácticamente el lugar por donde pasaban, siendo que él pasa por el nervio medio en el caso de la mano, y ese es el nervio mayor que sale de la mano y que queda triturado por el clavo que se martillaba ahí su mano. El dolor era absolutamente insoportable, que aquí en este lugar donde comienza anatómicamente el lugar de la mano, ese clavo atravesara, triturara el nervio medio y causara un dolor que, como les decía el miércoles pasado, ha sido una palabra inventada para poder tratar, intentar de describir, que es un dolor excruciante, o sea, de la cruz, o sea, tormentoso o tortura en extremo. En ese punto, Jesús, cuando es crucificado y clavado, es lanzado. Sus brazos debieron haberse estirado de inmediato y probablemente alrededor de 15 centímetros ambos hombros se deben haber dislocado. El Salmo 22 nos da noticia de todo esto. Y el punto climático, cuando Jesús dice: me han rodeado fuertes toros de Basán, me escarnecen, repartieron entre sí mis vestidos. Y llega al punto climático donde dice: mi corazón, Salmo 22, fue como cera derritiéndose en mis entrañas. Así que una vez que la persona, y en el caso de Jesús, está colgando en posición vertical, la crucifixión es en esencia un proceso lento de asfixia. La caja torácica está comprimida, los pulmones están estirados, los hombros están dislocados, las manos están sujetas a la cruz, los pies están clavados en la cruz, el dorso está no está derecho, no puede respirar, está comprimida su caja torácica, tiene que levantarse a horcajadas para hacer de una bocanada de aire, poder inhalar para luego descender y quedarse con el oxígeno que ya no está correcto porque se convierte en ácido dentro de su organismo y ahora es veneno y se está intoxicando y tiene que volver a levantarse
difícilmente para exhalar y soltar y una vez más volver a inhalar en un proceso lento, ignominioso, tortuoso, que se repite durante las horas, los días y las semanas y meses que algunos llegaron a estar en ese proceso. Pero Jesús duró de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. La razón es porque Cristo había cumplido ya para pagar por nuestro pecado cuando dijo consumado es. Y en ese momento dejó salir el Espíritu, entregó el Espíritu. Y se había cumplido ya así, exactamente al pie de la letra, todas, más de 300 profecías, solo en ese momento en la persona de Jesús. Así que la razón es que la presión ejercida en los músculos para que la persona no pueda respirar, a medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. O sea, el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, eso lleva a un pulso lento, pausado, irregular. De hecho, Jesús pudo sentir disminuir el palpitar de su corazón, se pudo haber dado cuenta de que llegó a una arritmia cardíaca, el corazón desesperadamente está buscando sangre para bombear, que ya no tiene su organismo, no solo es la asfixia, no solo es la acidez respiratoria, ya no hay sangre en el torrente sanguíneo, la ha perdido la mayoría y Jesús está a punto de entregar el Espíritu y decir a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, eso es arameo, esto es español. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que el diafragma y el pecho en una posición de inhalación básicamente pueden exhalar, pero no pueden respirar y el individuo tiene que ir arriba y abajo y al hacerlo el clavo va a acabar de desgarrar la mano, va a acabar de desgarrar el pie y va a ser como un recorrido eléctrico sobre todo su sistema nervioso central y va a estallar en el cerebro. No hay forma de entender lo que Jesús está sufriendo. Llega al punto de la conmoción hipovolémica. Este es el clímax de la crucifixión. No solo se está asfixiando, no solo hay acidez en su sangre, sino que hay una conmoción hipovolémica. ¿Qué quiere decir eso? Hipo, bajo, volumen, hémica, sangre, baja sangre en su sistema de sangre, en su torrente sanguíneo. Jesús está a punto de morir y tiene 4 efectos sobre su corazón. Su pulso primero se acelera para tratar de bombear sangre que ya no existe. La ha perdido la mayoría. Ha derramado cada una de sus gotas para perdonarnos a ti y a mí. Ha derramado esa sangre en favor tuyo y mío. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Así que tiene que expiar, tiene que propiciar y el Cordero de Dios está dando su sangre por todos los seres humanos. 2, su presión baja, la presión sanguínea baja, por lo cual hay un desmayo o un colapso. La gente va y viene, los riñones dejan de producir orina para mantener el poco volumen que tiene restante de sangre y de líquidos. Y la persona experimenta una deshidratación en el cuerpo que ansía fluidos ansiosamente para romper el volumen de la sangre perdido que en una red ardiente de deshidratación se ha provocado en su ser. Y esto para llegar al clímax de lo que hoy queremos presentar delante de ustedes. Para pensar en el clímax de las razones por las cuales Jesús murió por nuestros pecados. Para llegar al clímax de entender el porqué de esto tan sangriento ante los ojos que pudieran ver esto fríamente y desconectado de la verdad espiritual que reviste todo esto y el sufrimiento de Jesús. Que la paga del pecado es muerte, se nos ha sido anunciado. Que vemos las consecuencias en esta vida de nuestro pecado y no las vemos solamente a nivel personal, sino a nivel mundial. Lo que todos y cada uno de hacemos tiene consecuencias y podemos entender que nacemos separados de Dios, lo vivimos, lo sufrimos, lo sentimos y entonces nos inventamos religiones para poder intentar o querer intentar llegar a Dios. Pero nos damos cuenta que nuestras religiones han fallado, que no hay manera de llegar a Dios porque hay
un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Dios en Cristo Jesús da la vida eterna, porque el que cree en mí, dijo Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Así que si creyeres hoy y reconvirtieres a Dios y oyeres hoy su voz, serás salvo. Así, de una manera en donde uno pueda poner su fe en algo que alguien más hizo por nosotros. Y aquí está expresado en todo esto que desde el miércoles hemos venido revisando, la manera en la que Dios tiene que tratar con nuestro pecado y pagar, por cierto, Él mismo en Jesús, Él mismo Dios, el precio de nuestra maldad. Y poder entender que la muerte de Cristo lo exigía las Escrituras y su cumplimiento, pero también lo exigía el pecado del hombre y el perdón de estos. De manera que cuando podemos ver el aneurisma, que no es una clase aquí de fisiología, por supuesto que no soy una persona, y lejos de decirlo, ni experta ni conocedora de temas médicos o clínicos o en el sentido médico o el cuerpo humano, pero podemos ver que cuando el Salmo 22 dice que mi corazón fue como cera derritiéndose en mis entrañas, agregado a lo anteriormente dicho, bajo volumen de sangre, deshidratación, golpes por los azotes, y además Jesús, cuando va cargando el patíbulum, cae de frente según la narrativa bíblica, y en ese golpe la mayoría de los estudiosos creen que Jesús se fisuró, mejor dicho, causó un aneurisma en su vida, es decir, en sus venas o en la cavidad de su corazón. La conmoción hipovolémica que baja el ritmo cardíaco acelerando su pulso contribuyó a un paro cardíaco, lo cual dio por resultado la acumulación en la membrana, hablando del pericardio que rodea el corazón, al igual que la membrana que rodea los pulmones, la pleura pulmonar. Así que hay agua y sangre mezclado alrededor del corazón, pero Jesús básicamente se rompió una de las paredes de la aorta, tal vez, o de alguna cavidad de su corazón, en donde un aneurisma es el debilitamiento prácticamente de una pared, en donde al romper sale la sangre. Y cuando se rompe el corazón, la bolsa, el pericardio, la membrana alrededor del corazón, el pericardio que tiene agua, puede recibir esa poca sangre. De manera que cuando el soldado romano llega y pasa con el por el quinto costado intercostal, pasa por el quinto espacio, intercostal, y llega pasando la pleura pulmonar, la membrana pulmonar, y llega hasta el corazón y rompe la membrana, el pericardio, fluye, cae, no bombea agua y sangre, porque Jesús ya ha muerto, porque el corazón ya no late, porque no tiene nada en su torrente sanguíneo. Así que en Juan 19:34, cuando dice que el soldado al atravesar cayó, fluyó, no bombeó agua, no bombeó sangre, cayó, quiere decir que Jesús ya estaba muerto. Y esto nos tiene que hacer pensar en que en el proceso histórico de la crucifixión, llegando a este punto, tiene que recordar y pensar, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús entregó su vida y permitió así que nosotros pudiéramos tener. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y cuando vemos todo este sacrificio y entendemos que la ira de Dios se estaba manifestando sobre la maldad de los hombres, y que en ese momento Jesús se personificó como el pecado de todos los seres humanos de todo el tiempo, y que Jesús fue visto en la cruz del Calvario por su Padre, no más como su Hijo en esos momentos, no más como Dios en la carne, no, nunca más en ese momento como el Hijo amado en quien tenía complacencia, sino como la personificación de toda la maldad, de todas las mentiras, de todas las irresponsabilidades, de todas las indiferencias, de todo lo que el hombre ha hecho para, digámoslo así, práctica y visiblemente hacer daño a los demás,
de todo lo que está en la contratación de nuestro corazón, de todo lo que somos capaces de hacer contra Dios, contra su reino y contra nuestros prójimos, en ese momento se ensañó toda la maldad con Jesús y ahí aún se pudo ver que quedaba condenado el pecado, para que en Cristo, cuando muere y se levanta de entre los muertos, la muerte ya no se enseñorea más de él y saque a luz la vida y la eternidad, la inmortalidad, y a los que esperan en Cristo Jesús tengan vida eterna y esperanza, fe, amor y esperanza en Cristo Jesús. Así que aquí hay un solo reclamo, una sola cosa que creer, y es el Evangelio. Porque el Evangelio es este. Dijo Pablo, y así habló del Evangelio, que nos va a entregar lo que él mismo recibió, que Cristo Jesús padeció conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. En este proceso histórico de la crucifixión, comenzado hace miles de años y finiquitado hace más de 2000 años y exhibido delante de la historia de la humanidad hace más de 2000 años, para que exaltado a la diestra en la majestad de las alturas, supiéramos que todo este sufrimiento fue por nosotros. Así que escuche esta invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Escuche más, otra invitación de Jesús. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Escuche más, otra invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, el inicio. Venid a mí luego, indica el tiempo, pero Cristo luego dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Vida eterna, vida espiritual, perdón de pecados, sin religión, real relación con Dios, una vida espiritual significativa. Yo te animo que le entregues tu vida a Cristo y te animo que le entregues a Dios tu corazón, y que en esta tarde, viernes de fe, esperanza y amor, llamado Viernes Santo, cuando Jesús ya tiene algunos días en la tumba y está a punto de resucitar de los muertos, acabado el tercer día, sábado judío, después de las 6 de la tarde, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del domingo, primer día de la semana, Jesús se levanta de entre los muertos. Y si el que levantó de entre los muertos a Jesús mora en tu corazón, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también tu corazón en el día de la resurrección. Entreguémosle nuestra vida a Cristo. Y miren, hagámoslo mientras escuchamos este canto y nos vemos el domingo, porque el domingo terminamos este tema del proceso histórico de la crucifixión. Dios los bendiga a todos y que la fe en Cristo surja.